Sí, se ve todo Sí, ok. ok, muchas gracias. Correcto. Entonces empezamos. Bueno, me presento, yo soy Naisha Kamani, economista de la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento de Provías Descentralizado. En esta oportunidad les voy a dar una asistencia técnica en torno al desagregado presupuestal de los recursos asignados para el mantenimiento rutinario, ¿no? En el marco de la ley 32.513, la ley de presupuesto del sector público para el año 2026. A ver, vamos a empezar. De acuerdo, nosotros nos vamos a enfocar al procedimiento para el monitoreo y seguimiento del mantenimiento de la infraestructura vial. La última modificación que se realizó fue mediante la resolución directoral 344, que fue aprobada el 31 de diciembre. Esta ha sido la segunda modificación que se ha hecho de la directiva número 1 del 2024. Hay algo importante que precisar, que el monitoreo y seguimiento inicia con la suscripción del convenio de gestión entre Provías descentralizado y la unidad ejecutora. En este cargo, los gobiernos locales, las municipalidades provinciales, para el mantenimiento de la infraestructura vial vecinal en este caso. Y este monitoreo y seguimiento va a culminar con el cierre del convenio de gestión. Este año, de acuerdo a la ley del presupuesto 2026, solamente se ha asignado recursos para el mantenimiento rutinario, para el caso de los gobiernos locales. Acá podemos visualizar que de acuerdo al PIA 2026, otorgado por el MEF, se han asignado para todos los gobiernos, para los gobiernos locales, aproximadamente 211.780.799, ¿no? Por ejemplo, en Amazonas se le ha asignado 11.008.897, tanto para rutinario no pavimentado y para pavimentado. Al igual que el caso de Apurímac, que ellos han dividido su presupuesto en no pavimentado y en pavimentado. Por ejemplo, en el caso de Ancash, que tiene asignado 19.519.010, solamente ha asignado para el caso de mantenimiento rutinario no pavimentado. Vamos a empezar con la desagregación a nivel de estructura programática de los recursos. A ver. Estos recursos están dentro del programa presupuestal 138, denominado Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte. Debido a que se trata de mantenimiento rutinario para los gobiernos locales, se debe de encontrar dentro del producto 3000133, que es Camino Vecinal con Mantenimiento Vial. Eso es algo muy importante, ya que solamente estamos hablando de mantenimiento rutinario y de gobiernos locales. Ahora, en función a que si el mantenimiento rutinario es pavimentado o no pavimentado, se va a diferenciar en dos actividades. El 5001452 para el caso de mantenimiento rutinario no pavimentados. En el caso del mantenimiento rutinario pavimentados, va a ser el 5001454. La función, como nos encontramos en el marco del sector transporte, va a ser el 15, la división funcional del 33, el grupo funcional vías vecinales, que es el 66, ¿no? En el marco de que estamos hablando de gobiernos locales. La finalidad, al momento de firmar de la suscripción del convenio,
se ha tomado en cuenta el anexo 1, ¿no? En donde se van a, cada gobierno local ha presentado sus tramos, sus gastos operativos, ¿no? Entonces la finalidad tiene que especificar todos los caminos vecinales que se han plasmado en el anexo 1. Ahora, la unidad de medida tiene que ser el 67, que es el kilómetro. Ahora, como nos encontramos dentro del marco del mantenimiento rutinario, el clasificador de gasto es el 232431. Eso es algo muy importante que se tiene que tomar bastante en cuenta. Ahora, en el caso, vamos a hablar un poco de las finalidades. Las finalidades, la descripción de cada código de finalidad va a corresponder a una meta presupuestal, las cuales deben guardar relación con los tramos detallados en el anexo 1 del convenio. Hay dos casos. Por ejemplo, si un anexo 1 del convenio tiene X tramos, puede tener la misma cantidad de metas presupuestales. Si tiene 2 tramos, entonces puede tener 2 metas presupuestales. Pero también se puede dar el caso que un convenio suscrito contenga 10 tramos y no necesariamente tenga 10 metas presupuestales, porque se puede dar el caso de que se agrupen los tramos y esos 10 tramos se puede plasmar en 2 metas presupuestales, 3 metas presupuestales. Vamos a ver a mayor detalle aquí con un ejemplo. Acá, por ejemplo, tenemos que hay 2 tramos y aquí que la Municipalidad Provincial de Aija de Ancash lo ha agrupado en una meta presupuestal. Aquí podemos visualizar que hay 2 distritos de Aija y La Merced, por el monto de 173.091. Aquí hay 2 tramos, pero al momento de que ustedes realicen el desagregado, lo pueden hacer en una meta presupuestal. ¿Y cuál sería la división que marcaría que existen 2 tramos? Sería el punto y coma. Hay que tener en cuenta que solamente el sistema registra 250 caracteres. Entonces, hacemos la separación con punto y coma y para poder dividir los 2 tramos. Ahora, nosotros nos encontramos con el clasificador de gasto el 23, 24, 31 por ser mantenimiento rutinario. De acuerdo al artículo 9 de la ley 32.513 del presupuesto de este año, se prohíbe que durante el primer semestre se realice cualquier tipo de notas modificatorias. Es decir, que los recursos del servicio de mantenimiento asignado para el mantenimiento rutinario se destine a otras específicas de gasto, ¿no? A la habilitación de otras específicas. O que se anulen recursos de esta específica, que es el mantenimiento. Nosotros tenemos el monto de ejecución contractual y también tenemos los gastos operativos. Estos gastos operativos representan el 10% del monto de ejecución contractual. ¿Y cuáles son los gastos operativos que según la directiva están permitidos? Por ejemplo, la compra de combustible, las copias y útiles de oficina, los viáticos, el mantenimiento de vehículos, el mantenimiento de equipo de oficina, el alquiler de vehículo y servicios profesionales, tanto para el monitoreo vial como para la asistencia contable. Solamente estos son los gastos operativos que están permitidos para el mantenimiento rutinario de los gobiernos locales. Y aquí en la segunda columna podemos visualizar cuáles son las específicas de gasto que se tendrían que habilitar recursos para estos gastos operativos.
Al momento de registrar, de que ustedes registren en el sistema cada finalidad, cada tramo, de acuerdo al anexo 1 del convenio suscrito, van a estar los gastos operativos por cada tramo, por cada meta presupuestal. Pero debido a que muchas veces se da el caso de que estos gastos operativos son de menor cuantía, lo que se recomienda es que se agrupen en una sola bolsa, por así decirlo, o en una sola meta genérica, ¿no? Por ejemplo, en este caso, aquí a la municipalidad de Aija se les dio un presupuesto de 452.825, ¿no? Y aquí podemos ver que tiene 3 tramos. Pero acá en la primera fila podemos visualizar que 3.170 corresponde a sus costos o gastos operativos. Y los demás tramos, a partir del segundo, tercero y cuarto, solamente corresponderían a su gasto de ejecución. Esto es lo que se recomienda que ustedes realicen, ¿no? Que se agrupe solamente los gastos operativos en el primer tramo, que no necesariamente tiene que tener la descripción. Ahora vamos a ver en el caso de que la ejecución sea realizada por el Instituto Vial Provincial, el IVP. En el caso de que se dé una transferencia al IVP para la gestión de estos recursos, igual va a tener que encontrarse dentro del programa presupuestal 138, que es la reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte, en el producto 300133, que es el camino vecinal con mantenimiento vial. Bueno, en el caso de que sea un mantenimiento rutinario no pavimentado, un mantenimiento rutinario pavimentado, en la función 15, que es transporte, en la división funcional 33, en el grupo funcional 66, y bueno, la finalidad como lo evaluamos anteriormente, que va a ir de acorde al anexo 1. Ahora, como estamos hablando de una transferencia al IVP, se tiene que tomar en cuenta que esta debe ser realizada en el clasificador de gasto, que es el 241313, que es denominada como transferencias a otras unidades del gobierno local. Algo que se tiene que tener en cuenta es que cada uno de ustedes, al momento de haber suscrito el convenio, en el numeral 6.16, el convenio estipulaba que en caso de que la municipalidad considere realizar una transferencia financiera a favor del IPP para la gestión del servicio de mantenimiento, esta no debe en ningún caso transferir o devengar la totalidad del presupuesto al IPP. Es decir, no se puede transferir todo en una sola actividad, sino que esta debe ser de manera periódica, mensualizada. Aquí dice, el desembolso es de manera mensualizada, según las disposiciones establecidas de la directiva. Ahora, nos encontramos en el caso de mantenimiento rutinario para los gobiernos locales. Algo muy importante es que estos recursos son condicionados, ya que provienen de recursos ordinarios. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta que al momento de registrarlo en el sistema, estas tienen que estar como tipo N. Es decir, la transferencia tiene que visualizarse que es una transferencia que se da a Provías, proyectos de transportes rurales. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Esta se va a visualizar cuando se esté en la etapa de compromiso mensual. Muchas gracias. Vamos a dar inicio a la etapa de preguntas y consultas. Si alguien tiene alguna consulta por chat o que levante la mano, por favor. Aló. Levante la mano.
Hola, sí. Sí, aló, buenos días. Le hablo de Arequipa, Municipalidad Provincial de Caylloma. Con unas consultas. Usted que es de economista de Provías, ¿por qué el año pasado y este año son los mismos montos que nos han aprobado para mantenimiento? Sin embargo, se ha presentado mayores montos y no se atienden la totalidad de la demanda, ¿no? Prácticamente la población no está contenta con lo que ustedes realizan la transferencia, solamente el mismo monto del año anterior y para este año, y supongo para el otro año también va a ser lo mismo. Entonces, ¿a qué se debe eso? Uno, y seguidamente, eh, en caso de los mantenimientos, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto, por ejemplo, acá en la provincia hay vías departamentales. Y los gobiernos regionales, ¿por qué empiezan su mantenimiento demasiado tarde? Alegan de que Provías no supongo que el convenio les firma muy tarde, no sé, que recién atienden en septiembre, octubre, incluso noviembre a veces y no alcanza tiempo y lo dejan así el camino, ¿no? Son caminos departamentales que cruzan por la provincia y lógicamente reclaman al alcalde provincial, a los funcionarios de acá, ¿no? A ver cuál sería su respuesta, gracias. Hola, sí, ¿qué tal? Mira, aquí los recursos que se asignan no es decisión de parte de aquí de Provías descentralizados. Los recursos son asignados por el MEF. Y el MEF toma en cuenta la ejecución histórica de los gobiernos locales, cómo ha ido su comportamiento de ejecución. Efectivamente, si este ha sido de nivel bajo, moderado, entonces ellos evalúan no destinarle mucho presupuesto. Ahora, también hay una política de, de austeridad, por así decirlo, por parte del MEF, por el cual ha habido varios presupuestos del cual se ha evaluado y no han sido en mayor cuantía. Pero básicamente esto radica en torno al comportamiento de ejecución, ¿no? Si le han destinado un presupuesto de 100 y solamente ejecutado 70, 60, entonces el MEF efectivamente evalúa no volver a destinarle la misma cantidad, ¿no? Y el MEF también cabe precisar que no evalúa de manera individual, sino de manera global. ¿Alguna otra consulta? Por favor, levanten la mano o escriben por el chat. Hola, buen día, Mildo. Sí, te escucho. ¿Ya? Sí, se escuchaba, se escucha bastante bien. Ya, a ver. Hay una pregunta. Los gastos, arriba, mía. Alguien, los gastos operativos deben estar en tanta diferencia. Miguel Puma, a ver, aquí dice tu consulta, los gastos operativos deben estar desagregados en cada meta presupuestal creada o en la meta genérica.
como lo comenté, se recomienda de que esta solamente esté en una sola meta, que en este caso sería la meta genérica, ¿no? Debido a que son gastos en menor cuantía. Lo ideal es que se haga en una sola meta genérica. A ver, la consulta de Exxon Álvarez dice, el MEF observó que se debe colocar la palabra tramo antes del nombre de camino vecinal. Es materia de observación a futuro. Esto lo voy a consultar, voy a comunicarme con los especialistas del MEF y lo estaré enviando un correo o también me pueden escribir a la interna y yo les absuelvo la consulta. A ver, Ámbar Flores Ore me dice si puedo mostrar el ejemplo del cuadro de desagregados. A ver, voy a volver a compartir mi PPT. A ver, Ámbar, ¿me podrías activar tu micrófono e indicarme a qué PPT te refieres? Buenos días, ingeniero. Sí, buenos días con todos. Donde especifica el desagregado del PIA y el PIN. Ah, esta, la primera. Más arribita, es donde mencionó que se va a agrupar todos los gastos operativos, ya no desagregar independientemente por metas. Ah, ya, esta. Ajá, sí, correcto. Sí, por ejemplo, aquí en la primera fila puedes ver que no se está colocando el nombre del tramo, ¿no? Sino que está haciendo una meta genérica. Y efectivamente aquí es donde se le asigna el PIA. Entonces, aquí en el caso del PIN, correspondería a los gastos operativos, ¿no? Del tramo, del segundo tramo, tercer tramo, cuarto tramo. Eso es lo ideal, lo que se recomienda que ustedes lo hagan, ¿no? Al momento de registrarlo. De manera de que en los siguientes tramos solamente se pueda visualizar el costo correspondiente al monto de la ejecución del mantenimiento, nada más. Muchas gracias. Entendido. Buenos días, señorita. Buenos días, sí. Una consulta, ¿sí o sí se tiene que manejar lo que es la meta genérica para gastos operativos? O, por ejemplo, yo ya hice mi modificación y a cada tramo le he asignado el monto que le corresponde en gastos operativos, porque si yo lo manejo en una sola meta genérica, no voy a saber cuánto se va a gastar por cada meta, porque solamente tiene un monto determinado para cada meta de los gastos operativos, para cada tramo. Entonces, ¿yo lo voy a manejar o sí tengo que cambiarlo a una sola meta genérica? Ya no manejarlo meta, ¿no? Tramo por tramo.
A ver, en realidad, esto es lo ideal, lo que se recomienda por parte de aquí, de la gerencia de monitoreo. Pero tampoco es algo obligatorio. Si tú ya lo has realizado de esa manera por cada tramo con gasto operativo, no hay ningún problema. Pero lo ideal para nosotros, para que nos permita realizar un mejor seguimiento de la ejecución de los recursos, es que lo hagan en una meta genérica, en la meta genérica, ¿no? Pero si ya lo has realizado, no hay ningún problema. Ya, gracias, señorita. Hola Milagros, a ver, acá dices, tu consulta es eh, que no has podido habilitar recursos en la genérica 23, 27, 11, 99, servicios diversos. De acuerdo a la directiva, este clasificador sí está habilitado. Ahora, en el sistema a veces existen fallas. Entonces, lo recomendable es que tú te puedas comunicar con tu sectorista del MEF, que haga soporte al CIAF, y te pueda ayudar con la habilitación de este clasificador. Porque por nuestra parte sí está permitido, de acuerdo a la directiva, que este clasificador cuente como gasto operativo dentro del mantenimiento rutinario. Hola Joel, a ver, dices sobre el tema de gastos operativos cuando el monto es muy pequeño. A ver, esto en realidad va a variar. No a todos los gobiernos locales se le asigna el mismo monto. Entonces, hay gobiernos locales que de repente se les da el presupuesto menor a 1 millón, incluso menor a medio millón. Entonces, muchas veces el gasto operativo es poco significativo, ¿no? Puede ser 50.000, 30.000, y al ser en menor cuantía, lo que se recomienda es que esté agrupado en una sola meta genérica, ¿no? Como lo mostré en la PPT de aquí. Que en la primera fila esté, que es considerada como la meta genérica, que aquí solamente se pueda registrar, se pueda visualizar lo que corresponde al gasto operativo. Y en los demás metas presupuestales solamente se pueda visualizar lo que corresponde al monto de ejecución presupuestal. No. Hola Milagros, dices acá que el año pasado estuvieron utilizando el clasificador 23, 27, 14, 98. Ya. Este año tienen que utilizar para la contratación del monitoreo vial el clasificador 23, 27, 11, 99, que es la que corresponde a servicios diversos. Este es el clasificador correcto que deben de utilizar este año para ese servicio profesional que me estás comentando. Hola Daisy Román. A ver, me dices que en el tipo de gasto de servicios profesionales, ¿por qué solo está contemplado el uso de 2 clasificadores? Ya. A ver,
de acuerdo a la lista de los clasificadores de gasto para este año 2026 que reporta o que publica el MEF, los clasificadores de gastos correctos son los que he mencionado para este año. El 23, 27, 11, 99, que es el que corresponde a servicios diversos, para el caso de monitoreo vial, y el 23, 29, 11, que es el clasificador denominado locadores de servicio, para el caso de la asistencia contable, del servicio profesional de asistencia contable. Ya, a ver. Joel Solís Tulumba me menciona que es una meta genérica. A ver, una meta genérica es aquella meta que no hace referencia a ningún tramo. Tiene un nombre general. Por ejemplo, aquí dice mantenimiento rutinario de caminos vecinales no pavimentados. Es una descripción breve, una descripción que agrupa los demás tramos, que no te indica un distrito, una provincia, un kilómetro, por así decirlo. Es algo general, un nombre que te permite agrupar los demás tramos, que no te identifica o no individualiza un tramo en específico. Buen día, Percy. A ver, acá me mencionas que la creación de metas y en las denominaciones se coloca ejemplos, kilómetro 1.12. Sin embargo, el presupuesto de la municipalidad te ha indicado que la sectorista te ha observado la denominación. Ya, aquí el nombre tiene que ir acorde a lo que tú indicas en tu convenio. Ahora, hay que tener en cuenta que si tú estás agrupando tramos, el sistema solamente te permite 250 caracteres. Entonces tú vas a tener que utilizar de una manera estratégica cómo puedas hacer, nombrar el nombre de los tramos, ¿no? Por así decirlo. Porque no te va a permitir colocar todo el nombre extenso que tú has podido plasmar en el convenio. Buenos días. Sí, buenos días. Tengo una consulta puntual. Le saluda del IBP Lauricocha, Huánuco. Año pasado, cuando se hizo la desagregación no, no para poder hacer la certificación correspondiente por parte de la municipalidad, quienes pues han decidido transferir a su IBP, hubo algunos inconvenientes. Por ejemplo, no, hasta el 2024 se usaba, ¿no?, vía vecinal, y los de la unidad zonal nos indicaron de que ya se debe usar el verbo, ¿no?, vía provincial. Pues sin embargo, creo que en la finalidad respectiva aún no está implementado No la he visto MEF. yo. Esa sería la consulta. Hola, buenos días. Hola, Buenos sí. días. Sí, buenos días. Sí, hola, sí, me logran escuchar, ¿verdad?
Sí, si pudieras hablar un poquito más fuerte, por favor. Hola, buenos días. Bueno, a ver, mi nombre es Nicolás Pérez y yo soy gerente de presupuesto de la Municipalidad Provincial de Bolognesi. Acá con el IDP Bolognesi estamos trabajando. Una consulta sobre los clasificadores de gasto que estaban señalando. Sí se lo va a escuchar, ¿verdad? Lo que estoy hablando. Sí, sí te escucho. Ya. ¿Por qué tanta restricción con los clasificadores en servicios que no tienen que ver con servicios diversos? Servicios diversos es un clasificador muy ambiguo, muy genérico. Y si contratamos a un monitor vial que exclusivamente hace labores técnicas, según la ley de presupuesto y según los clasificadores que tenemos disponibles, el 23, 27, 14, 9, 8, que hacía mención, por ahí vi un comentario, aplicaría perfectamente. Entonces yo me pregunto, ¿por qué tanta restricción con un clasificador sobre otro? Porque además hay muchos gobiernos locales que han programado en su PIA con este clasificador. Entonces, esa es la pregunta. Porque, a ver, más allá de que se llegue a utilizar, ¿habría quizás alguna restricción? Porque el sistema lo permite. Si tú quieres certificar con ese clasificador, te va a permitir el sistema. No es que te rechazan, ni mucho menos. Claro, de acuerdo a este año, de acuerdo al presupuesto 2026, lo correcto sería el clasificador que mencioné, el 23, 27, 11, 99. Pero como tú mencionas, el sistema no te rechaza, no te lo impide. Si tú ya lo has realizado, no hay ningún problema. Pero los que no hayan todavía programado, lo ideal es que lo hagan en el clasificador en mención, ¿no? Que es el 23, 27, 11, Muy bien, 99. muy bien. Sí, bueno, como una pequeña recomendación, ¿no? Para ustedes, Provías, yo les hablo como presupuesto. Los clasificadores de gasto se han creado por una razón, ¿no? O sea, tienen las especificaciones detalladas de aquel servicio que se va a realizar o sobre la adquisición de aquel bien que se vaya a comprar. Entonces, siempre nos recomiendan a nosotros desde DGPP que utilicemos los clasificadores que correspondan con la finalidad que se va a contratar, ¿no? Listo, muchas gracias. Buenos días. La pregunta anterior, ¿pueden responderla, por favor? Sí, ¿la podrías volver a repetir porque te escuché un poco bajo? Por favor. Buenos días nuevamente. La consulta era puntual. Ya en el desagregado, ¿no? Que se realiza a nivel de presupuesto en la municipalidad por tramos, quienes pues deciden transferir al IBP, ¿no? En ese contexto, el año pasado tuvimos algunos inconvenientes. La mayoría, creo, de las municipalidades usaban aún todavía el término camino vecinal, ¿no? No pavimentado. Sin embargo, la unidad zonal, particularmente en Huánuco, nos sugería, ¿no? De que ya se use vía provincial. Y no sé, ¿no? Pero teníamos inconveniente también, ¿no? De que todavía ese verbo de vía vecinal no estaba implementado, creo, dentro de las finalidades, ¿no? Que nos envía, en este caso, la Dirección de Presupuesto, ¿no? Esa era la consulta. Sí, en realidad todavía se está evaluando hacer ese cambio, pero por el momento todavía sigue como vía vecinal. Hasta O el sea, momento lo Buenos días. adecuado, No vamos a Buenos tener días. ningún Una consulta, inconveniente entonces al respecto. uno por uno, por favor. sí, buenos días. Una consulta. Si el año pasado varias entidades hemos aprobado nuestros expedientes con la denominación camino provincial no pavimentado, camino rural no pavimentado, este año nosotros hemos aprobado de la misma manera nuestros expedientes de mantenimiento, ¿no? Los convenios, si bien es cierto, vienen ahora con la denominación vías vecinales, ¿por qué nos están haciendo el cambio? Nosotros ya tenemos documentos ya aprobados con la denominación camino provincial pavimentado o no pavimentado.
Sí, en realidad, como lo mencioné hace un momento, es algo que sí se está tomando en cuenta, pero todavía es un proceso. Su implementación todavía es un proceso y se está previsto para realizarlo para el próximo año. Pero por el Buenos días, momento todavía es como camino vecinal. Naisha. No Buenos Y es, días, Naisha. la denominación que hemos hecho este año, entonces tenemos que cambiar nuestras resoluciones y todo eso. Buenos días, Naisha. ¿Me puedes dar pase, por favor? Habla la ingeniera Gabriela Mateo. ¿a dónde es? Hola, sí, Gaby, ahí te doy paso. Ok. A ver, estoy escuchando las inquietudes de algunos gobiernos locales referente a la red vial provincial y caminos rurales. Como todos ya saben, el nuevo reglamento de jerarquización se aprobó del 2024 y entró en vigencia en el 2025. Sin embargo, a la fecha no está definido de todas las vías que tenemos en el SINAC y luego los otros universos de que son las provisionales, cuál de estos van a ser parte de la red vial provincial y caminos rurales. Es por eso que el término red vial provincial todavía no se está usando, al menos en Provías descentralizado todavía no. Se sigue manteniendo como vías vecinales, toda vez que, de acuerdo a este reglamento y la resolución luego que lo entra en vigencia, da un tiempo estimado para que se publique el nuevo clasificador. En este nuevo clasificador lo que va a salir es este listado de la diferenciación de todo lo que conforma la red vial provincial. Es por eso que también el MEF está en proceso de dicha implementación. Por eso, gobierno local, gobierno regional, lo que estén presentes, especialistas, se les ha hecho la sugerencia. Como sabemos que este reglamento es el inicio para el nuevo clasificador, hacer su solicitud en coordinación con disponibilidad de predios y en conjunto con ellos definir dentro de su provincia cuáles van a ser su red vial provincial y cuáles van a ser sus caminos rurales de acuerdo a los lineamientos que ya están establecidos. Entonces, por favor, tener en cuenta que aún falta un paso más, que es el nuevo clasificador. Este clasificador ya va a dar el listado, pero no va a salir si es que el gobierno local no trabaja en conjunto con disponibilidad. Sí, esa era una acotación por el tema de las dudas de la red vial provincial y los caminos rurales. Gracias. Buenos días. Ya, está perfecto lo que usted indica, ingeniera, pero el año pasado Provías descentralizado ha utilizado esos términos en los convenios y nosotros en diciembre y enero, en diciembre del 2025 y enero del 2026 hemos elaborado nuestros expedientes de mantenimiento rutinario para el 2026 con resolución y dándole esa denominación de provincial y rural. No sabíamos que Provías en sus convenios iba a cambiar la denominación a vías vecinales. Ya, a ver, para comentar una particularidad que pasó el año pasado. Este cambio fue por parte de OAJ, si no me equivoco, la parte legal, porque los términos ya estaban cambiados. O sea, cuando sale este reglamento, sabemos que la red vial vecinal la va a dividir en 3, ya. Pero todavía no podemos definir de un listado, estos son mi red vial provincial. Entonces, ¿qué estuvo haciendo el año pasado algunos gobiernos locales? Con ese listado del anexo 1 decía, todo esto lo que figura aquí es mi red vial provincial. No es una práctica correcta. Por eso, en este año se sigue manteniendo la red vial vecinal, mientras que en toda medida se publica el nuevo clasificador. También las asistencias que han tenido con mi persona, ya hablo si es Huánuco, nos hemos reunido con el ingeniero Marcos el año pasado, ¿no? Siempre he estado mencionando red vial vecinal y que trabajen en conjunto para definir su red vial provincial, que es lo que después van a tener ustedes competencia, no los caminos rurales. Entonces, ese es un problema que se nos viene más adelante. Por eso la sugerencia, por favor, entendamos muy bien estos términos y recordemos que ya tenemos un convenio. En el convenio hay un apartado que se sigue manejando, red vial vecinal, toda vez que no se publique este listado del clasificador de ruta. Lo mismo pasa para las programaciones. Ahora, aprovecho para comentar. Hay algunos gobiernos locales que ya han estado trabajando con predios.
los que están trabajando con predios, si tienen un documento en el que les diga tales vías X, X, Y, tanto, con tal trayectoria, se va a analizar en el nuevo clasificador de ruta. Es un documento válido, para al menos, porque van a ser analizados bajo los mismos lineamientos de este reglamento. Pueden tener una potencialidad alta de ser considerada una red vial provincial. Si tienen esa información con sus especialistas para que podamos definir y tener mapeados esas vías, quiere decir que cuando salga el nuevo clasificador, esas vías se tengan mapeado como red vial provincial. ¿Ok? Esa es la acotación que quería hacer. Ya. Gracias. Señorita, si bien es cierto, ya se ha tenido talleres, ¿no? Con respecto a lo que usted acaba de mencionar, ¿no? La consulta es Sí, concreto, la consulta es concreta. Por este año, por lo menos, ya para nosotros, iniciar los actos preparatorios, ¿no? De nuestros caminos vecinales, se va a mantener entonces el término camino vecinal. Esa es la consulta en concreto. ya. Tienen que seguir con temas de su convenio, de acuerdo a lo que indica su convenio. O sea, ahorita eso ya lo van a definir con su especialista y la especialista presupuestal, pero el término, porque hay varias confusión, ¿no? O sea, al año pasado, este año, ya salió el reglamento, no sabemos si mi vía es provincial o caminos rurales o vecinales, les estoy aclarando. Mientras no sale el clasificador, se sigue manteniendo a nivel general como red vial vecinal. El término existe. Eso no está en discusión. Para eso es que cada gobierno local tiene que trabajar en conjunto para que defina, ¿no? sus propias red vial provincial, cumpliendo los lineamientos, ¿no? Y también da paso a las municipalidades distritales para que empiece a conocer y trabajar lo que va a formar parte de sus caminos rurales. ¿Ok? Gracias. Sería muy bueno que nos comuniquen todo este tipo de cambios con anticipación, ingeniera, y que todas las unidades zonales tengan el mismo formato y criterio para indicarnos las cosas. Nosotros ya tenemos ya documentos aprobados indicando la denominación. Ahora lo que me va a corresponder a mí es cambiar la denominación, cambiar los expedientes. ¿Por qué? Porque recién a mí me han pasado el convenio la semana pasada. Muchas gracias. A ver, todavía hay algunas, veo que hay algunas consultas pendientes. En todo caso, para que no queden en el aire, les voy a escribir aquí mi correo electrónico y ahí se pueden comunicar conmigo y lo voy a escribir por el chat. No, es el 10% del monto contractual pagado. Les he dejado en el chat mi número y mi correo electrónico para cualquier consulta adicional que no se ha podido absolver en esta sesión. Ah, no está acá, yo no veo nada acá. La siguiente. Bien, Naisa, vamos a continuar con la siguiente presentación. Voy a invitar al abogado Jorge Rasuri para que continúe con el desarrollo de la siguiente temática. Por favor, le voy a agradecer a todos preguntas puntuales y específicas porque el tiempo es nuestro verdadero juez. Gracias a esta parte.
Buenos días a los presentes, agradecemos su participación. Mi nombre es Jorge Rasuri, soy especialista de la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento de Provías Descentralizado y vamos a dar inicio a esta breve exposición en lo relacionado con la aplicación del convenio y la directiva para el año 2026. Recordando las actuaciones preparatorias en los procesos de contratación para el servicio de mantenimiento vial respecto del PIA 2026. Esta presentación se ha elaborado tomando en cuenta la Ley General de Contrataciones Públicas y su reglamento, así como la guía de actuaciones preparatorias aprobadas por la DGA. Por favor, ¿me pueden confirmar si me escuchan? Sí, se escucha bien. ingeniero. Muchas gracias. Sí, se escucha. Sí, se escucha bien. Comenzamos revisando los aspectos fundamentales de los convenios 2026 suscritos con sus representadas, verificándose que la finalidad del convenio es la cooperación para la ejecución de intervenciones viales en el marco de las competencias públicas. Asimismo, podemos observar que su naturaleza es de convenio interinstitucional administrativo y se sustenta en las competencias legales de Provías Descentralizado y del gobierno subnacional competente. En igual forma, se establecen obligaciones para ambas partes. Donde Provías realiza el monitoreo y evaluación del cumplimiento del convenio brindando asistencia técnica y el gobierno subnacional por su parte como se observa, es responsable, entre otros, de la correcta gestión de los recursos otorgados, así como la supervisión y control de la ejecución técnica y financiera del servicio, de conformidad con la normativa sectorial vigente. Finalmente, el convenio está sujeto a control y supervisión, tanto interna como externa. Interna a través de sus órganos de control interno y externa a través de la Contraloría General de la República, ambos pasibles de responsabilidad funcional. Ahora vamos a entrar propiamente al proceso de contratación pública, recordando a los actores involucrados y sobre los cuales recaen las responsabilidades civiles, penales y administrativas en una contratación. Como funcionarios o como personas que participan en alguna de estas etapas, tenemos al principal actor involucrado, que es el titular de la entidad. En el caso de los gobiernos locales, será el alcalde, y en el caso de gobiernos regionales, el gobernador regional. Asimismo, tenemos a la autoridad de la gestión administrativa, AGA. En una siguiente diapositiva podremos observar quiénes la representan en cada caso, dependiendo del nivel de gobierno. Por otro lado, tenemos al área usuaria, que son quienes trabajan directamente en esta etapa con la dependencia encargada de las contrataciones, la DEC. El área técnica también, que puede ser la misma área usuaria o puede ser otra. Y finalmente, a los compradores públicos. Como mencioné en esta diapositiva, podremos observar quién es la más alta autoridad de la gestión administrativa, dependiendo del nivel de gobierno. En el caso de los ministerios, esta autoridad de gestión administrativa es la Secretaría General. En el caso de los gobiernos regionales, será la Gerencia General Regional, y en el caso de los gobiernos locales, será la Gerencia Municipal. Asimismo, tenemos organismos públicos, programas y proyectos, y demás entidades contratantes. Por ejemplo, en los IBPs, quien ejerce la máxima autoridad de gestión administrativa o sus contrataciones será el director regional de transporte. Entonces va a depender del nivel de gobierno o del nivel de unidad ejecutora para determinar quién es la autoridad de la gestión administrativa de cada una de sus entidades. Siempre cuando nos referimos a entidad hay que tener presente que estamos hablando
de la entidad contratante, no necesariamente el pliego, porque en muchas entidades quien convoca o contrata es el IBP. Y en caso de gobierno regional, la Dirección de Transportes. Entonces, ellos hacen las veces de entidad. Ahora sí, pasamos a las actuaciones preparatorias. No olviden que esta etapa es la más importante de la contratación. De esto depende que se haga un buen proceso de selección y que se haga una adecuada ejecución contractual. Las actuaciones preparatorias tienen estos 5 pasos o hitos que se desarrollan hasta que se realiza la convocatoria. Como se observa, empieza con la segmentación, pero acá nos preguntamos de dónde viene la segmentación. Si es del PAC, el Plan Anual de Contrataciones, o del CNM, el cuadro multianual de necesidades. Tenemos que el PAC se elabora con los lineamientos de la Directiva 2-2025 y el CNM se elabora con los lineamientos de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, el PMBCO, que ha sido aprobado con la Directiva 5-2021. A continuación, previo a iniciar con el tema de las actuaciones preparatorias, ya se debería a estas fechas tener aprobado su PAC, ya que como se observa, esto debió ser hasta el 30 de enero último, de tal forma que puedan estar habilitados para iniciar sus procedimientos de selección. La ley 32.513, que es la ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2026, aprobada el 4 de diciembre del año pasado, siendo que el plazo máximo de aprobación del PIA fue hasta el 31 de diciembre pasado, plazo obligatorio que no se encuentra sujeto a prórrogas. Recordemos que, sin embargo, en caso no se hubiera realizado, la ley habilita de manera excepcional hasta 5 días calendarios después de iniciado el ejercicio fiscal. Es decir, hasta el 6, en este caso, hasta el 6 de enero del 2021, para que el titular del pliego pueda aprobarlo, teniendo como plazo máximo 15 días calendarios posteriores para la aprobación del PAC. Una vez aprobado el PIA, empieza a correr el plazo de forma simultánea para aprobar o actualizar el cuadro multianual de necesidades y el PAC. Ambos tienen el mismo plazo de 15 días hábiles. No olvidemos que el cuadro multianual de necesidades se hace por 3 años. Entonces, puede ser que este año corresponda a su actualización. Una vez aprobado el PAC, la entidad tiene 5 días hábiles más para publicarlo. Y transcurrido este plazo, la entidad se encuentra formalmente habilitada a iniciar los procedimientos de selección. Desde este punto, incluso desde su aprobación, la dependencia encargada de las contrataciones se encuentra habilitada a solicitar los requerimientos para iniciar con las actuaciones preparatorias de este año, por lo que nuestros mantenimientos ya deberían estar incluidos en este cuadro multianual de necesidades y en el PAC. No olvidar también que conforme a la nueva normativa, el PAC ya no se modifica, simplemente, si no se incluyó en un inicio, durante el año se considera como una contratación no programada, con las consecuencias que eso podría implicar. Pasamos ahora propiamente a las etapas de las actuaciones preparatorias, siendo nuestro primer procedimiento la segmentación de bienes y servicios. ¿Para qué sirve la segmentación? Sirve para categorizar y establecer el tipo de procedimiento, determinando el alcance y la estrategia de contratación, así como el tipo de interacción con el mercado, organizando y optimizando los recursos de la DEC y de las áreas usuarias. Entonces, tenemos que la segmentación se realice en función a 2 criterios, la cuantía y los riesgos. Siendo importante conocer que las contrataciones no se segmentan. ¿En qué casos?
Como se observa en la diapositiva, en el caso de contratos menores, en los procedimientos de selección no competitivos, ni los supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la ley. La segmentación corresponde entonces a todo aquello que va a superar las 8 UITs, siendo que el valor vigente para este año 2026 es de 5.500 soles. Hay que tenerlo presente. Entonces, conociendo el valor de la UIT, y hasta las 8 UIT se consideran los contratos menores. Entonces, para este tipo de contratos no se realiza la segmentación. Igualmente, para el procedimiento de selección no competitivo, tampoco se realiza la segmentación. Como se mencionó previamente, se realiza en función a 2 criterios. El primer criterio es la cuantía y el segundo criterio es el riesgo. En la cuantía tenemos 2 tipos de cuantía. Como se observa en la diapositiva, cuantía baja corresponde a montos iguales o menores al 10% del monto total del PAC. Del PAC vigente, ojo. Y la cuantía alta será para montos superiores al 10% del monto total del PAC vigente. A continuación, algunos ejemplos de cómo determinar la cuantía de la contratación. Como se observa, el total de contrataciones en este caso suma aproximadamente 19 millones, donde el 10% sería equivalente en este monto a 1.925.512. Sabiendo ello, tenemos que los montos iguales o menores a este serán de cuantía baja. Por ejemplo, tenemos el primer servicio, que es inferior al 10%, siendo por tanto de cuantía baja. ¿Perdón? Asimismo, tenemos que todos los montos que son superiores a 2 millones, de acuerdo al valor estimado de este cuadro, serán de cuantía alta, siendo bastante sencilla su identificación. Recuerden que nuestro PAC también puede contener consultorías y obras. En este ejemplo solo se han considerado bienes y servicios. Una vez que hemos determinado las contrataciones según su cuantía, procedemos a evaluar el siguiente criterio, que es el riesgo. También tenemos, en este caso, alto riesgo y bajo riesgo. ¿Cuándo se considera que es de riesgo alto? Cuando existe la posibilidad de que el procedimiento de selección tenga baja competencia. O sea, no exista la pluralidad de postores, ya sea debido a alguna de las siguientes condiciones. Este punto es un poco más complicado para analizar, debido a que se tiene que evaluar las condiciones que acá a continuación se señalan. Lo primero será verificar que el procedimiento de selección correspondiente al mismo objeto contractual fue declarado desierto en el periodo de evaluación. Esto es hasta 2 años anteriores al año fiscal en el que se elabora la segmentación. Es decir, si yo elaboro mi segmentación este año, mi periodo de evaluación sería 24-25. Entonces, si cumple con esta condición de haber sido declarado desierto, se considerará de riesgo alto. Asimismo, en objetos contractuales similares convocados donde el promedio de postores es en el periodo de evaluación es menor o igual a 3 para bienes y menor o igual a 2 si son servicios. En igual sentido, se debe tener en cuenta la disponibilidad limitada del bien o servicio en el mercado, debido a sus características o especialización. Verán que no es necesario que cumpla las 3 condiciones, basta que cumpla una de ellas y ya tenemos que el procedimiento puede ser de alto riesgo. Contrario a esto, se observa que serán de bajo riesgo aquellos procesos donde no se den ninguna de estas condiciones de alto riesgo.
Una vez que tenemos la segmentación en base a la cuantía y en base al riesgo, procedemos a clasificar los bienes y servicios que se dividen en 4 categorías: rutinarios, operacionales, críticos y estratégicos, de acuerdo a la nueva Ley General de Contrataciones. Esto lo podemos ver con mayor claridad en la matriz de segmentación. Como se puede observar, será rutinario cuando su riesgo es bajo y su cuantía alta. Entonces será operacional cuando su cuantía es alta y su riesgo es bajo. Crítico cuando su cuantía es baja y su riesgo es alto. Y estratégico cuando la cuantía es alta y el riesgo es bajo. Este proceso de segmentación resulta muy importante, pues se va a determinar cómo voy a hacer la interacción con el mercado y así pueda tener la mayor cantidad de posibles postores. Una vez que la dependencia encargada de las contrataciones ha efectuado la segmentación, solicita a las áreas usuarias que presenten o formulen sus requerimientos, que no es más que la acción que, a partir de la necesidad del área usuaria, define de manera clara y objetiva aquello que se requiere contratar, que pueden ser bienes, servicios u obras. En el gráfico se observa la secuencia de formulación y perfeccionamiento del requerimiento. ¿Cómo se formula y se perfecciona este requerimiento? El área usuaria identifica la necesidad en el CNM y elabora el requerimiento. La dependencia encargada de las contrataciones revisa que este requerimiento cumpla con la normativa y podrá modificar el requerimiento, pero para ello tiene que solicitar la no objeción del área usuaria. El área usuaria tendría que sustentar cuando no otorga esa no objeción, pero en caso la otorgue, bastaría con un simple formato: memorando, proveído, correo. La norma no ha previsto una formalidad para ello, así que será como ustedes lo hayan previsto o implementado en sus entidades. Con la no objeción, finalmente se procede a realizar los actos correspondientes de la estrategia de contratación. En esta diapositiva se observan los principales puntos del requerimiento en relación al concurso público para el servicio de mantenimiento vial, los cuales se encuentran en las bases estándar correspondientes, en la página 26 a 36, a que se refiere a la Directiva 5, aprobada por resolución 1/2025 y modificada, esto es muy importante, modificada por resolución directoral 01/2026 EF 5401. Estas son las bases estándar, o las que se encuentran en este dispositivo legal, son las bases estándar que se utilizarán. Como se observa, se ha resumido lo que corresponde solamente a mantenimiento vial, que nos da la pauta de lo que debemos precisar y nos van guiando de manera muy detallada en cada extremo. En principio tenemos que poner la finalidad pública, luego la descripción general, los términos de referencia, debiendo precisarse con ello como mínimo la información de la situación actual de la infraestructura. Esta y otras recomendaciones las van a encontrar en la parte pertinente de las bases estándar. También las condiciones de contratación, modalidad de pago, plazo de prestación del servicio. Cuando uno define el plazo de prestación, tiene que ser completamente claro. No debemos colocar términos como, por ejemplo, lo antes posible o de inmediato, ni lo que ocurra primero. Luego, lugar de la prestación del servicio, adelanto directo, que es como máximo el 30% del contrato original. También las penalidades, la subcontratación, fórmulas de reajuste, forma de pago, solución de controversias y plazo para la respuesta entre las partes, únicamente sobre aspectos propios de la ejecución contractual. Esta será la información mínima que contiene un requerimiento, pudiendo ampliarse según sus necesidades. Asimismo, encontramos los requisitos de calificación en la otra columna, y las bases nos señalan cuáles son los obligatorios y cuáles son los adicionales. Como obligatorios tenemos entonces a la experiencia del postor en la especialidad.
así como la capacidad técnica y profesional, dentro de la cual está la experiencia del personal clave, así como las calificaciones de este. Luego encontramos los requisitos de calificación adicionales que serán incorporados al requerimiento en caso así se determine en la estrategia de contratación. Hay que tener presente que la infraestructura estratégica está referida básicamente a las redes, sistemas e instalación físicas o virtuales, fundamentales para brindar el servicio, mientras que el equipo estratégico serán los bienes, maquinaria, equipos especializados requeridos para ejecutar la prestación. Finalmente, las condiciones de cómo será la participación en consorcio. Ahora vamos a hablar sobre la estrategia de contratación y la interacción con el mercado. No olvidemos que la interacción con el mercado forma parte de esta estrategia. ¿Qué es la estrategia de contratación? Según la definición de la guía, es un proceso de análisis estratégico de las variables que influyen en la contratación para coadyuvar a la obtención de la óptima relación calidad-precio y así lograr el mayor beneficio o rendimiento posible con los fondos públicos destinados a la contratación, en aplicación del principio de valor por dinero. Entonces, para desarrollar la estrategia de contratación, la guía de actuaciones preparatorias nos proporciona los siguientes formatos de interacción con el mercado, de aprobación de expediente de contratación y el formato de contratación. Formato de estrategia de contratación. De esta manera, tenemos que la estrategia de contratación es un proceso mediante el cual la ADEC, con base al requerimiento, analiza y evalúa de manera integral las variables que influyen en el proceso de contratación. Se puede solicitar la participación de los evaluadores para su elaboración. El análisis de la estrategia de contratación se desarrolla en el formato aprobado por la DGA y forma parte del expediente de contratación. En bienes y servicios, para el caso de contrataciones rutinarias y operacionales, se busca la atención oportuna y reducción de costos. Y para críticos y estratégicos, se busca disminuir los riesgos en el proceso de contratación. En esta diapositiva se observan los pasos para determinar la estrategia de contratación. El paso 1, que es identificar las variables claves de la revisión del requerimiento por parte de la DEC. El paso 2 será determinar los insumos. Una vez identificadas y evaluadas las variables, la DEC analiza y determina qué insumos serán necesarios para una correcta determinación de dichas variables. Y si estos insumos pueden obtenerse de la interacción con el mercado y si se requiere un nivel avanzado para ello. El paso 3 será la recopilación de información. También mediante la interacción con el mercado y o solicitando al área usuaria para que sustente sus variables. El paso 4, análisis de variables, que consiste en analizar la información recopilada y plantear el sustento respectivo para la determinación de cada variable. Y el paso 5, que es finalmente la elaboración del formato de estrategia de la contratación. A continuación, algunas pautas para el análisis de las variables en las contrataciones. La guía nos ha proporcionado estas pautas, por lo que se observan diversas variables que se pueden aplicar dependiendo de las características de la contratación requerida. Por el tipo de procedimiento, analizamos el sustento para utilizar un procedimiento de selección no competitivo, por ejemplo, un contrato por emergencia. Una modalidad de contratación pública eficiente, contratos menores. Hay municipalidades que pueden tener tramos que no superen las 8 UITs. Entonces ahí también se va a identificar si ese procedimiento va a ir a un proceso competitivo, si no se hace un contrato menor.
Por tipo de evaluador y su perfil, requisitos de calificación, propuesta de factores de evaluación, modalidad de pago, verificación de tipo de interacción con el mercado, sistema de entrega. Otros son puntos no negociables. No olvidemos que también la Ley General de Contratación Pública nos permite negociar la oferta, pero siempre vamos a definir cuáles son aquellos puntos no negociables. Eso se define en el requerimiento y en la estrategia de contratación. Asimismo, tenemos a las garantías y adelantos. Y finalmente, las fuentes de financiamiento de la contratación y actualización de la cuantía determinada en el pago. Acá vamos a desarrollar alguna de estas variables. Observamos como tipo de evaluador y su perfil. Acá tenemos al oficial de compra, que son compradores públicos de la ADEC, y dentro de una ADEC pueden haber varios oficiales de compra, en cuyo caso a cada uno se le designa como evaluador en uno o más procedimientos de selección. Así también el responsable de la ADEC podrá ser designado como oficial de compra en caso sea necesario. Por otro lado, tenemos al comité, que se encuentra conformado por 3 integrantes, de los cuales al menos uno es comprador de la ADEC y uno es experto o profesional que cuente con conocimiento técnico y o experiencia en el objeto de contratación. Finalmente, tenemos al jurado, que está conformado por 3 a 5 expertos en el objeto de la contratación. Con respecto a la modalidad de pago, este cuadro se ha tomado en cuenta únicamente lo relacionado con bienes y servicios, detallándose en qué consiste cada modalidad y cuándo se utiliza. En principio tenemos a la suma alzada como una de las modalidades de pago, que es un pago fijo por toda la prestación, sin variaciones, y aplica generalmente cuando se tiene certeza de las cantidades, magnitudes y calidades, las cuales están definidas en el requerimiento. Asimismo, tenemos a los precios unitarios como otra modalidad de pago, en función a las cantidades realmente ejecutadas. Y se utiliza cuando no es posible conocer con exactitud las cantidades o magnitudes requeridas. También tenemos a la modalidad de esquema mixto, que será la autorización de más de una modalidad de pago. Por ejemplo, en contratos complejos donde se incluyen obras, suministros o servicios de forma simultánea. Me olvidaba, otra modalidad de pago son las tarifas, que es el pago en base al tiempo estimado. Entonces, en el caso de tarifas, no podrá conocerse con precisión el tiempo de prestación de servicio. Es muy importante, finalmente, señalar que se debe tener en cuenta la modalidad de pago para que no se generen problemas durante la ejecución de los servicios. En esta diapositiva, sobre tipos de mecanismos de garantías, tenemos a la garantía de fiel cumplimiento, donde la norma nos da 4 mecanismos, 4 opciones, ¿no? En este caso se considera uno al fideicomiso, luego a la carta fianza financiera, a la retención de pago y al contrato de seguro con una póliza de caución. La aplicación de cada uno de estos mecanismos dependerá de la estrategia de contratación y cómo se ha interactuado con el mercado. Luego de haber analizado todas las variables para determinar si aplica o no aplica. En caso de pymes, puede aplicar la retención al margen del contrato de seguro con las aseguradoras a través de las pólizas de caución. Estos mecanismos hay que definirlos en las bases y en nuestro requerimiento. No lo dejemos en blanco, para que si la entidad se proteja en caso de incumplimiento. Luego está la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Es otro tipo de garantía. Acá solamente me permite la carta fianza, la retención y la póliza de caución. Finalmente, observamos la garantía por adelantos directos, que tiene los mecanismos de fideicomiso y carta fianza.
Ahora pasamos a la interacción con el mercado como otra etapa de las actuaciones preparatorias. Entonces, según la guía, la interacción con el mercado es un conjunto de acciones que se realizan como parte de la estrategia de contratación, que tiene como objetivo determinar la existencia de oferta y con ello que existe pluralidad de postores que pueden competir, así como permite perfeccionar el requerimiento, entre otros aspectos relevantes. No se realiza interacción con el mercado en el caso de contratos menores, en el caso también de procedimientos de selección no competitivos y de supuestos excluidos del ámbito de la aplicación de la ley. Así, el tipo de interacción con el mercado y el resultado de esta evaluación se registran en el formato correspondiente, el formato del anexo 1. Tipos de interacción con el mercado. Tenemos dos tipos de interacción con el mercado: la indagación y la consulta al mercado, definidas conforme se indica en la diapositiva. La indagación es la evaluación integral, investigación, análisis de datos y obtención de información sobre proveedores, precios, tendencias de mercado, condiciones competitivas, entre otros aspectos, y utiliza las fuentes de información disponibles para la entidad contratante, de preferencia de los últimos 3 años. Acá podemos utilizar, por ejemplo, expedientes generados anteriormente, ¿no? Luego, tenemos como otro tipo de interacción con el mercado a la consulta al mercado, que será el intercambio de información entre la entidad contratante y el mercado, que debe realizarse de manera abierta y transparente, y cuyas herramientas se observan acá. Son las reuniones presenciales, reuniones virtuales, coordinaciones, intercambio de información, entre otros. ¿Y cuál va a ser el tipo de interacción con el mercado que voy a elegir? Eso se define con la segmentación, ya que en ella voy a categorizar mi nivel de riesgo y mi cuantía. Entonces tenemos ahora nuestros niveles de interacción con el mercado. ¿Qué tipo nos corresponde? Por ejemplo, tenemos la clasificación de la segmentación como rutinario, operacional, crítico y estratégico. ¿Qué me dice la norma o la guía? Mi nivel mínimo de interacción determina indagación básica, pero no significa que no se pueda hacer avanzada. Se puede hacer avanzada o consultas al mercado en cualquiera, pero dependiendo de la segmentación. Se va a definir el nivel mínimo de interacción. O sea, siempre va a ser para arriba, nunca para abajo. Por ejemplo, es rutinario, me dice que basta con una indagación básica. Operacional requiere una indagación avanzada. Y para una indagación avanzada necesitamos 2 o más fuentes de información. Crítico, que es la consulta al mercado. Acá ya no basta la indagación. Es estratégico, donde se requiere la consulta al mercado avanzada, lo que significa el uso de 2 o más herramientas. Pasamos a la aprobación del expediente de contratación, definido por la DGA como la acción de la autoridad de la gestión administrativa o a quien se delegue esta función de aprobar el expediente de contratación, en el cual se recopila y sistematiza toda la información sobre el proceso de contratación, privilegiándose el uso de medios electrónicos para su custodia y resguardo. Entonces, el expediente de contratación contiene el requerimiento final, indicando si se encuentra estandarizado. El documento que aprueba la compatibilización de corresponder. La estrategia de contratación e interacción con el mercado de corresponder. La cuantía de la contratación, el documento de designación de los evaluadores, la certificación de crédito presupuestario y o previsión presupuestal y los demás documentos necesarios. Para proceder a su aprobación, la necesidad debe estar en el CNM aprobado del año fiscal o modificatorio. Tener en cuenta que es la DEC la responsable de su custodia y disponibilidad, priorizando medios electrónicos. Es aprobada por la autoridad de la gestión administrativa antes de la fase de selección.
Finalmente, recordar que si el proceso es declarado desierto, no se requiere una nueva aprobación, salvo que se necesiten realizar modificaciones. Una vez que tenemos aprobado el expediente de contratación, corresponde la elaboración de bases a cargo del oficial de compra o el comité, según corresponda, o por la DEC, en caso se hubiera designado un jurado para su elaboración, se toma como insumo toda la información contenida en el expediente de contratación. Con la elaboración de bases, se busca establecer las reglas claras, objetivas y obligatorias sobre cómo se llevará a cabo el procedimiento de selección, desde la convocatoria hasta la adjudicación de la buena pro. Las bases incluyen como mínimo lo siguiente. Primero, el requerimiento, el cual se elabora conforme a la estructura establecida en las bases estándar correspondientes. 2, los documentos necesarios para la presentación de ofertas. Y tercero, las condiciones para la ejecución contractual. Finalmente, se debe tener en cuenta que el contenido de las bases varía en función al tipo y modalidad de procedimiento de selección. Se elaboran considerando las bases estándar vigentes para cada tipo de procedimiento de selección, siendo su uso obligatorio. Las bases no requieren aprobación, solo se necesitaría su publicación en el CAC de la Pladicom. Entonces, hay que tener presente que lo único que puede modificar el evaluador en este punto son los factores de evaluación. Si el comité o el oficial de compras considera que el requerimiento está mal en algún extremo, tendría que observarlo y devolverlo, pero no lo puede modificar directamente. En esta diapositiva se observa un recorte de la página web donde se encuentra publicada la resolución directoral 001-2026-EF5401 que mencioné al inicio, que modifica la directiva 5-2025, aprobada por resolución directoral 1-2025 del MEF, donde se puede descargar las bases estándar necesarias para el servicio de mantenimiento vial, dependiendo si sus procesos son por concurso público o por concurso abreviado. A la derecha está el link. Finalmente, en esta diapositiva tenemos a los contratos menores, donde el área usuaria elabora el requerimiento de conformidad con el artículo 46 de la ley, bajo el enfoque de valor por dinero. Y la dependencia encargada de las contrataciones verifica que el requerimiento cumpla con las disposiciones y principios de la ley. Y de ser el caso, propondrá las mejoras necesarias. A continuación, la DEC verifica que el requerimiento se encuentre incluido en una ficha de homologación o en una ficha técnica. En dichos casos, el requerimiento recogerá las características técnicas ya definidas. El requerimiento incluye las cláusulas señaladas en el artículo 60 de la ley, cláusulas obligatorias, referidas a garantías, cláusulas anticorrupción y antisoborno, solución de controversias, resolución por incumplimiento y gestión de riesgos. Finalmente, con relación al cronograma o línea de tiempo, en las siguientes diapositivas tenemos graficados los posibles escenarios que se pueden haber generado en cada caso, en sus convocatorias, siempre que hubiesen iniciado a inicios de febrero, los cuales, dependiendo de cada caso, pueden utilizar para adecuarlos, en sus casos en particular. La idea es tener una línea de tiempo que les permita proyectarse y organizarse para lograr los objetivos trazados y concluir con todos sus mantenimientos de manera oportuna. Entonces, en esta diapositiva se observa la línea de tiempo correspondiente a un concurso público para la contratación de servicios de mantenimiento vial con elevación, ¿no? Con elevación al OS, elevación de observaciones, lo que finalmente va a retrasar el inicio de la ejecución. A continuación, tenemos igualmente
la línea de tiempo correspondiente a un concurso público para la contratación de servicios de mantenimiento vial, pero sin observaciones, lo que se traduce en casi un mes de diferencia en el inicio de la ejecución contractual. Finalmente, en esta diapositiva tenemos una adjudicación simplificada para contratación de servicios de mantenimiento vial, con las características correspondientes a cada uno de los procesos mencionados. Con esto finalizo mi presentación y agradezco su atención y quedo atento a cualquier consulta que pudieran tener. Por favor, pueden hacer las consultas del caso a través del chat o